La sala del tribunal era como una tumba, y Sophia Alden estaba siendo enterrada viva. Embarazada y humillada públicamente, se enfrentaba a su marido multimillonario, Marcus, y a su engreída amante, Chloe. Los abogados eran despiadados y la pintaban como una cazafortunas delirante. Su vida había terminado, pero nadie, y menos aún Sophia, estaba preparado para lo que ocurrió durante el receso. Una amenaza siseada, un insulto sobre su hijo nonato y, a continuación, el golpe seco y punzante de una mano en su cara. La amante había abofeteado a la esposa embarazada en medio del juzgado. Pero la verdadera conmoción se produjo cuando el juez reanudó la sesión y el frío y silencioso director ejecutivo finalmente se levantó. Levantó una mano temblorosa y señaló no a su esposa, sino a la mujer con la que se había acostado. El silencio en el ático ya no era tranquilo. Era cavernoso, era el sonido de un final. Un espacio vacío donde antes había un matrimonio. Sophia Alden se paró frente a las ventanas que iban del piso al techo, con las manos protegiendo el suave bulto de su vientre. 5 meses. 5 meses llevando dentro a Marcus Alden y 4 semanas sabiendo que su vida era una mentira meticulosamente construida. Fuera, las luces de la ciudad de Boston brillaban como una alfombra de estrellas caídas, indiferentes a la implosión que se producía 52 pisos más arriba. Durante 3 años, esta vista había sido su telón de fondo. Ella era Sophia Alden, esposa de Marcus Alden, el enigmático director ejecutivo de Alden Global Dynamics, un hombre que movía los mercados con un susurro. La suya era una historia que encantaba a las revistas. El brillante y reservado director ejecutivo y la cálida y culta conservadora de arte que había suavizado sus bordes de acero. Parecía real. Las cenas tranquilas, las risas compartidas viendo películas antiguas, la ternura con la que le acariciaba la cara cuando ella le dijo que estaba embarazada. Sus ojos, normalmente de un gris cauteloso, se habían iluminado con una alegría genuina y sin reservas. Un hijo, le había susurrado, besándole la frente. O una hija, un nuevo legado. La grieta había aparecido, como suele ocurrir en el éter digital. Un mensaje de texto en su teléfono que había dejado desbloqueado sobre la encimera de mármol del baño. Un nombre que ella no reconocía, Chloe. El mensaje no era solo sugerente, era explícito, familiar y reciente. Él nunca la dejará mientras ella esté embarazada. Ya sabes el plan, Mim. Solo aguanta. Cyperion se está poniendo nervioso. A Sophia se le heló la sangre. No era solo una aventura, era un plan. ¿Y quién o qué era Cyperion? No se lo había preguntado. No entonces. La mujer que se dedicaba a la conservación de obras de arte también era una mujer que entendía de investigación. Había esperado con el corazón encogido y había observado. Vio las largas noches disfrazadas de reuniones de la junta directiva, los viajes de negocios que no aparecían en el itinerario público de la empresa. Utilizó su acceso administrativo, un privilegio que Marcus había insistido en que tuviera para ver el plan. Lo que descubrió era peor que una infidelidad. Se trataba de una desviación sistemática de fondos del departamento de P&D de Alden Global a una empresa ficticia de la que nunca había oído hablar. Y las transferencias, camufladas como Yabashi, honorarios de consultoría, estaban autorizadas por un bloque de firma digital. Reconoció a Chloe Turner, vicepresidenta de adquisiciones estratégicas. La mujer no era solo una amante, estaba dentro de la empresa. Y la mención de Cyperion, el competidor más agresivo de Alden Global, sugería algo mucho más oscuro que una simple malversación. Sugería traición. Cuando Sophia finalmente presentó sus hallazgos, no con lágrimas, sino con una pila de hojas de cálculo impresas sobre su antiguo escritorio de caoba, Marcus no parecía culpable, no parecía arrepentido, parecía nada. Su rostro se había convertido en una máscara impenetrable de obsidiana fría. No deberías haber investigado esto, Sophia.
dijo con una voz aterradoramente tranquila. Ella te está robando, Marcus. Nos está robando a todos. ¿Y este siberiano te está chantajeando? ¿Es eso lo que está pasando? Lo que pasa, dijo él levantándose, es un abuso de confianza, un incumplimiento de nuestro acuerdo prenupcial. Las palabras la golpearon más fuerte que una bofetada. ¿Qué? Sección 4, cláusula 12, no interferencia del cónyuge en las operaciones comerciales. Al acceder a archivos seguros no relacionados con tu función designada, has violado el acuerdo. Has comprometido a la empresa. Comprometido. Intentaba ayudarte. Ella te está robando a manos llenas. Marcus había dicho, recoger los papeles es asunto mío, no tuyo. 2 días después le entregaron los papeles del divorcio. No era Tam. Marcus estaba solicitando el divorcio, alegando su inestabilidad y el incumplimiento flagrante de su contrato matrimonial. Pedía que se aplicara el acuerdo prenupcial en su totalidad, lo que la dejaría prácticamente sin nada. También exigía la custodia total de su hijo por nacer, alegando que su comportamiento errático la convertía en una madre no apta. El hombre al que amaba, el hombre de quien esperaba un hijo, había desaparecido, sustituido por un despiadado ejecutor corporativo, lo que la llevó a esto al Tribunal de Familia y Sucesiones del Condado de Suffolk. Una sala estéril de color beige que olía débilmente a cera para suelos y café rancio. Se sentó junto a su abogado, David Harrison, un hombre amable, de cabello plateado, que parecía estar siempre en desventaja. Al otro lado del pasillo estaba Marcus, con aspecto de estar presidiendo una reunión de la junta directiva, no disolviendo un matrimonio. Estaba flanqueado por un equipo legal de 3 personas, liderado por la infame Rebecca Vance, una mujer conocida por dejar a sus oponentes como poco más que una mancha de grasa en el suelo de la sala del tribunal. Y entonces, justo cuando el alguacil anunció al juez, las puertas de la sala se abrieron por última vez. Entró Chloe Turner. No era recatada, no se escondía. Llevaba un traje carmesí tan elegante que podría cortar cristal. Su cabello negro estaba recogido en una severa coleta alta. Recorrió la sala con la mirada y sus ojos se posaron en Sofía. No se limitó a mirar. Sonrió con aire burlón. Luego, con toda la confianza de una mujer que sabía que ya había ganado, tomó asiento directamente detrás de Marcus. Él no se inmutó, no se volvió. Simplemente miró al frente, como si ella ni siquiera estuviera allí. A Sofía le temblaban las manos. No era solo un divorcio, era una ejecución, y los verdugos estaban todos en la sala, todos en pie. Preside la honorable jueza Maria Kleene. La sala se puso en pie. La jueza Kleene, una mujer de unos 60 años con un comportamiento sensato y unos ojos inteligentes y cansados, entró en la sala y ocupó su asiento. Echó un vistazo al expediente, deteniéndose un momento en los poderosos equipos de abogados. Este es el caso Alden contra Alden, comenzó la jueza Kleene con voz firme. Una audiencia preliminar sobre la petición de divorcio y la reclamación de custodia asociada. He leído los documentos iniciales. Señorita Vance, usted representa al demandante, el señor Alden. Señor Harrison, usted representa a la demandada, la señora Alden, que está visiblemente embarazada. Intentemos mantener un nivel de decoro que respete la gravedad de la situación. Rebecca Vance se puso de pie, con sus ángulos marcados y su confianza calculada. Gracias, señoría. Eso es precisamente lo que pretendemos hacer. Señoría, comenzó David Harrison con voz seria, mi clienta es la víctima aquí. Está embarazada de 5 meses y su marido no solo la ha abandonado por otra mujer, que hoy se sienta descaradamente en esta sala. Vance se puso de pie. Protesto. El señor Harrison está caracterizando. La presencia de la señora Turner es como testigo material de la inestabilidad del demandado. La jueza Kleene suspiró. Se admite. Cíñase a los hechos, señor Harrison. Usted alega abandono e infidelidad. Señorita Vance, usted alega incumplimiento de contrato. La jueza arqueó las cejas en una clara muestra de escepticismo. Así es, su señoría.
dijo Vance con voz suave como la seda. La petición del señor Alden no se basa en emociones, sino en hechos. El acuerdo prenupcial firmado por la señora Alden con el pleno asesoramiento de su propio abogado es irrefutable. Prohíbe específicamente la interferencia en las operaciones de Alden Global. La señora Alden, en lo que solo podemos describir como un delirio paranoico, pirateó servidores seguros, robó datos confidenciales y amenazó a los socios comerciales de su marido. Yo no lo hice, susurró Sophia horrorizada. David Harrison le puso una mano tranquilizadora en el brazo. Delirio paranoico, replicó Harrison poniéndose de pie. Su señoría, mi cliente descubrió pruebas de delitos financieros importantes, malversación de fondos y fraude electrónico, cometidos contra la empresa de su marido. Se lo contó a su marido, creyendo que él era una víctima. Su respuesta fue entregarle los papeles del divorcio y echarla de su casa. Porque sus pruebas eran infundadas, replicó Vance. Acusó a una alta ejecutiva, la señora Turner, de ser la mente maestra de una conspiración. Esta acusación, infundada e histérica, ha causado un daño significativo a la reputación y la moral interna de Alden Global. ¿Histérica?, dijo Sofía con la voz quebrada. No podía permanecer en silencio. Se acuesta con mi marido. Protesto, espetó Vance. La demandada está demostrando mi argumento. Señora Alden permanecerá en silencio a menos que esté en el estrado, ordenó la juez Clene golpeando ligeramente con su mazo. Señora Vance está pisando terreno muy delicado. La infidelidad es sin duda un factor en este tribunal. Niega que exista una relación entre su cliente y la señora Turner. Marcus permaneció inmóvil mirándola a la jueza como si fuera una miembro hostil de la junta directiva. Chloe, desde la galería, observaba a Sofía con una mirada divertida y depredadora. Sus señorías, dijo Vance, girándose con maestría. Las relaciones personales del señor Alden son secundarias respecto al incumplimiento principal. Las acciones de la Fra Alden, independientemente de su motivación, han puesto en peligro una corporación multimillonaria. Nuestra petición es sencilla. Haga cumplir el acuerdo prenupcial tal y como está redactado. Debido a este incumplimiento se pierden todos los derechos sobre los bienes gananciales. Además, dada su inestabilidad demostrada, su volatilidad emocional y su disposición a actuar de forma imprudente e ilegal, sostenemos que no es apta para ejercer la tutela. Solicitamos la custodia legal y física exclusiva del niño tras su nacimiento. Sofía sintió que se le cortaba la respiración. Era como si el suelo se hubiera hundido bajo sus pies. Custodia exclusiva. No solo intentaban dejarla en la ruina, intentaban quitarle a su bebé. Miró a Marcus con una súplica desesperada y silenciosa. ¿Cómo puedes hacer esto? Él la miró a los ojos. Durante una décima de segundo, ella vio algo brillar en sus ojos, un destello de dolor, de conflicto, pero desapareció tan rápido como había aparecido, sustituido por una máscara fría e inexpresiva. Él giró la cabeza y apartó la mirada, ignorándola. Ese rechazo la destrozó. Las lágrimas que había contenido durante semanas finalmente brotaron. Inclinó la cabeza, con los hombros temblando mientras intentaba ahogar sus sollozos. Desde la galería oyó un sonido débil, un chasquido de compasión fingida. Chloe sonreía, se inclinó hacia adelante susurrando algo al abogado que tenía a su lado y se rió, un sonido tranquilo y agudo que atravesó el corazón de Sofía. Esto no era una audiencia, era una ejecución pública, y la principal doliente era la propia víctima. Señoría, dijo David Harrison con la voz temblorosa por la ira. Esto es un intento transparente y cruel de utilizar el embarazo como arma. Es una difamación de lo más vulgar. Son palabras muy duras, señor Harrison, dijo la jueza Clene, con la mirada fija en Marcus. Señor Alden, ¿apoya usted esta petición? ¿De verdad pretende declarar inestable a su esposa embarazada y quitarle a su hijo? Marcus Alden respiró hondo, miró a su abogado y luego a la jueza. Su voz era monótona,
desprovista de toda emoción. Apoyo la petición de mi abogado. Su señoría. Haré lo que sea necesario para proteger a mi empresa y a mi hijo, Sofía. Sintió que se desintegraba su última pizca de esperanza. Él lo había confirmado. Había elegido a su amante, su empresa y su dinero por encima de ella y de su bebé. El hombre con el que se había casado había desaparecido para siempre. El demandante llama al estrado a la señorita Chloe Turner. El corazón de Sofía latía con fuerza contra sus costillas. La vista preliminar avanzaba más rápido de lo que David Harrison había previsto. La jueza Klein quería claramente acabar con el ruido. Chloe se levantó de la galería, con su traje carmesí, un toque de agresividad en la silenciosa sala del tribunal. Caminó hacia el estrado con la fluida confianza de una pantera, prestó juramento con voz firme y clara, y luego centró su atención en Rebecca Vance. Señorita Turner, comenzó Vance con un tono que proyectaba simpatía. Usted es la vicepresidenta de adquisiciones estratégicas de Alden Global. ¿Es eso correcto? Así es, respondió Chloe. ¿Y cuánto tiempo lleva trabajando con el señor Alden? 5 años. Me contrataron de una importante empresa competidora, Marcus. El señor Alden y yo hemos creado la nueva división estratégica desde cero, así que trabajan en estrecha colaboración. Sí, muy estrechamente. Nuestro trabajo requiere mucha confianza y coordinación. La insinuación flotaba en el aire, densa y tóxica. Describa su relación con la demandada, la señorita Alden. La expresión de Chloe cambió a una de preocupación fingida. Mi relación con ella era limitada. Respetaba su posición como esposa del señor Alden, pero en los últimos 6 meses su comportamiento se volvió alarmante. ¿Alarmante en qué sentido? Empezó a llamar a la oficina constantemente, docenas de veces al día. Si Marcus estaba en una reunión, acusaba a los asistentes de mentir, de ocultárselo. Luego, hace unos 2 meses, apareció en la oficina sin avisar. Estaba frenética. ¿Frenética?, preguntó Vance. Pasó por alto la seguridad y vino directamente a la planta ejecutiva. Gritaba acusando a Marcus de tener una aventura. Chloe hizo una pausa, como si reuniera fuerzas para relatar un recuerdo doloroso. Entró en mi oficina, me señaló con el dedo a la cara y me llamó. Dijo que me destruiría. La seguridad tuvo que sacarla por la fuerza. Marcus estaba mortificado. Protesto. David Harrison se puso de pie. Se trata de una tergiversación flagrante. La señora Alden nunca fue sacada por la seguridad. Su señoría, intervino Vance. Tenemos el informe de seguridad. Estamos preparados para presentarlo como prueba. Deslizó un expediente por el escritorio. Sofía se quedó boquiabierta. Eso es mentira. Fui a la oficina. Sí, pero yo estaba tranquila. Pedí verle. Chloe, me dijiste que estaba en una reunión. Me sonreíste con sorna. Nunca grité, nunca... Me fui por mi cuenta. Señora Alden, no le volveré a advertir, dijo la jueza Cleaney con voz severa. Sir Harrison, controle a su cliente. Señorita Vance, continúe. Chloe miró a Sofía con falsa compasión. Entiendo que no se encuentra bien, quizá por el embarazo, pero sus acusaciones se intensificaron. Me envió correos electrónicos amenazantes y luego pirateó la empresa. Pirateó. Utilizó las credenciales del señor Alden para acceder a las finanzas privadas de la empresa. Descargó datos confidenciales relacionados con nuestras adquisiciones. Fue una violación masiva de la seguridad. Más tarde descubrimos que estos datos habían sido comprometidos. Una denuncia anónima a nuestro principal competidor, Cyperion Tech, casi arruinó un acuerdo de $1,000 millones. Sofía levantó la cabeza de golpe. Era una nueva mentira, una mentira monstruosamente compleja. Yo nunca envié nada a Cyperion. Usted fue quien mencionó a Cyperion, Sierra Turner. Vance continuó, ignorando a Sofía. ¿Está diciendo que la señora Alden cometió espionaje corporativo? Lo que digo, dijo Chloe.
con voz llena de falso arrepentimiento. Es que ella descargó los datos y que estos se filtraron. Durante ese tiempo actuaba de forma errática, acusaba a su marido de fraude y me amenazaba. Puede sacar sus propias conclusiones. Estaba asustada por mí y por Marcus. ¿Y usted tiene una relación personal con el señor Alden? Preguntó Vance con una pregunta perfectamente ensayada. Chloe bajó la mirada, como avergonzada. Marcus y yo nos confiábamos el uno al otro. Su matrimonio era difícil. Sofía era volátil, sospechosa. Sí, nos hicimos amigos. Yo le apoyé cuando sentía que su vida se desmoronaba. Nunca tuve la intención de hacer daño a nadie. Fue una actuación perfecta. Se había presentado a sí misma como la pareja comprensiva y a Sofía como la esposa histérica, vengativa y criminal. Había tomado el descubrimiento de Sofía, el vínculo entre Chloe y Siberian, y lo había tergiversado acusando a Sofía de traidora. Ahora era el turno de David Harrison. Se puso de pie revolviendo sus papeles. Parecía un hombre tratando de luchar contra un tanque con un matamoscas. Señora Turner, usted afirma que la señora Alden estaba histérica, pero ¿no es cierto que usted tenía una aventura con su marido? Yo, como he dicho, nos acercamos durante un momento difícil. Responda a la pregunta, señora Turner. ¿Sí o no? ¿Se acostaba con el señor Alden? Chloe miró a Marcus. Él permaneció completamente inmóvil. Sí, la admisión, tan cruda y descarada, provocó una oleada de náuseas en Sofía. ¿Y esta estrecha relación, insistió Harrison, implicaba finanzas? ¿Autorizó el señor Alden, por ejemplo, grandes honorarios de consultoría a una empresa ficticia llamada Vidian Holdings? Por primera vez algo, no miedo, sino irritación, cruzó el rostro de Chloe. No tengo libertad para discutir las finanzas específicas de la empresa. Es información confidencial. Qué conveniente, su señoría. Tenemos registros bancarios que demuestran que la señora Turner es la única firmante de Vidian Holdings, una empresa que ha recibido más de $9 millones de Alden Global en el último trimestre. ¡Protesto!, gritó Vance. Estos son precisamente los datos que robó la señora Alden. Son inadmisibles. Son fruto de un árbol envenenado. No puede utilizar su delito para apoyar su caso. Su señoría, suplicó Harrison, no se trata de un caso penal. Es un divorcio. Estos datos prueban el motivo. La señora Turner no era una compañera de trabajo solidaria. Estaba malversando fondos y ahora está intentando inculpar a la señora Alden para cubrir sus huellas. La jueza Clean miró de Vance a Harrison con expresión preocupada. Es una acusación muy grave, señor Harrison, y la señorita Vance tiene razón sobre el origen de los datos. Esto es complicado. No es complicado, gritó Sofía, incapaz de contenerse. Es una ladrona, está mintiendo, Marcus, díselo. Diles que está mintiendo. Marcus giró lentamente la cabeza. Sus ojos grises estaban muertos. Su señoría, mi esposa, está claramente angustiada. Sus acusaciones son la razón por la que estamos aquí. Son infundadas. ¿Sin fundamento? La palabra resonó en el repentino silencio. No solo no la había defendido, la vieja la había condenado de forma activa y fría. La había llamado mentirosa en audiencia pública para proteger a la mujer que los estaba destruyendo. Chloe Turner se recostó en su silla con una leve sonrisa triunfante en los labios. Había ganado. La jueza Klein se pellizcó el puente de la nariz. Este tribunal hará un receso de 30 minutos. Necesito revisar esta reclamación de pruebas inadmisibles y le sugiero, señor Harrison, que tenga una larga charla con su cliente sobre el protocolo en la sala del tribunal. Se levanta la sesión por ahora. El martillo sonó y la sala comenzó a vaciarse. Sofía se quedó paralizada con el mundo dando vueltas a su alrededor. Se había acabado. Había perdido a su marido, su hogar y ahora iba a perder a su hijo. Sofía se sentía como si se moviera bajo el agua. David Harrison le hablaba. Su voz era un zumbido preocupado en su oído. Podemos luchar contra esto, Sofía.
Tenemos que reorganizarnos. No dejes que te afecte. Pero las palabras no le llegaban. Lo único que podía sentir era la gélida firmeza de la mirada de Marcus. Sin fundamento. Necesito aire. El bañe logró murmurar empujando su silla hacia atrás. Sus piernas parecían de plomo. Iré contigo, dijo David, levantándose. No, por favor, solo necesito un minuto a solas. Caminó con paso inestable, con una mano en el estómago y la otra apoyada en la pared. Era consciente de las escaleras por los abogados y secretarios que se marchaban. Era la loca, la esposa histérica, la mentirosa. Empujó la pesada puerta del baño de mujeres y se apoyó contra el frío mármol del lavabo. Miró su reflejo. Tenía el rostro pálido e hinchado y los ojos enrojecidos. El sencillo y elegante vestido premamá que había elegido ahora le parecía el traje de una obra trágica. Se echó agua fría en la cara, respiró hondo e intentó encontrar un punto de apoyo en el torbellino de pánico que la invadía. Piensa, Sofía, piensa. Él miente para protegerla. ¿Por qué? La puerta del baño se abrió con un suave susurro. Sofía levantó la vista hacia el espejo. Chloe Turner estaba allí con su traje carmesí, una mancha de color depredadora en la habitación beige. No sonreía. Su expresión era de frío y puro triunfo. Deberías aprender cuándo rendirte, dijo Chloe con voz grave y ronca. Se adentró en la habitación, con el taconeo de sus zapatos resonando en el suelo de baldosas. Aléjate de mí, dijo Sofía con voz temblorosa. Te ves patética, continuó Chloe apoyando la cadera contra la encimera adyacente. Sacó un elegante pintalabios negro y comenzó a retocarse con naturalidad, mirando a Sofía en el espejo, pálida e hinchada. El embarazo realmente no te sienta bien, pero supongo que el fracaso no le sienta bien a nadie. Él sabe lo que estás haciendo, dijo Sofía encontrando una pequeña chispa de rebeldía. No sé por qué te protege, pero él lo sabe. Eres una ladrona. Chloe se rió y cerró el pintalabios de un golpe. Oh, cariño, todavía no lo entiendes, ¿verdad? Él no me está protegiendo. Me ha elegido. Tú solo eras la incubadora, un sustituto. Y ahora ni siquiera sirves para eso. La crueldad era tan profunda, tan casual, que le robó el aliento a Sofía. Él me amaba. Amaba la idea de ti, la pequeña ratoncita del arte, tranquila y respetable. Pero un hombre como Marcus no quiere una ratoncita. Quiere una compañera. Alguien tan inteligente y despiadado como él me quiere a mí. Los 9 millones. Eso no fue robar, cariño. Fue mi bonificación por firmar un nuevo proyecto. Nuestro nuevo proyecto. Está liquidando sus activos de Olden Global. Vamos a empezar de cero y tú y eso. Miró el vientre de Sofía. Soy solo cabos sueltos. ¿Estás mintiendo? Sofía susurró, pero las palabras carecían de convicción. Tenía un sentido terrible y repugnante. ¿Lo estoy haciendo? Chloe se acercó, invadiendo su espacio. El aroma de su perfume, algo caro y penetrante como el sándalo y los cítricos, era sofocante. Él ya ha solicitado la custodia exclusiva. Una vez que te declaren inestable, el tribunal le entregará el bebé. Marcus obtiene a su heredero y yo obtengo a Marcus. Contrataremos a una buena niñera. Tú podrás volver a lo que sea que hacías, limpiar cuadros. Eso era. La brutal realidad final. Sofía sintió una oleada de adrenalina, un instinto protector primitivo que no sabía que poseía. No tocarás a mi hijo. Su voz era baja y por primera vez no temblaba. Chloe entrecerró los ojos. La diversión había desaparecido, sustituida por puro veneno. Ese no es tu hijo. Es un Alden. Es un legado. Es un activo. ¿Y tú? Tú no eres nada, solo eres el recipiente roto en el que vino. ¿Te vas o qué? Llorarás por mí. Presentarás otra denuncia sin fundamento. No tienes nada. No eres nada. Chloe se inclinó hacia ella y bajó la voz hasta convertirla en un susurro malicioso. Él no te quiere. Ni siquiera te respeta. Me lo dijo anoche. Ya no puede ni mirarte. Ese fue el punto de inflexión.
La mentira era demasiado íntima, demasiado cruel. Sofía no pensó. Reaccionó. Empujó a Chloe con fuerza contra la encimera. «Déjame en paz». Chloe trastabilló, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, antes de entrecerrarlos con pura furia. «Estúpida». Antes de que Sofía pudiera reaccionar, la mano de Chloe se balanceó. El sonido fue como un disparo en la pequeña habitación. Un chasquido agudo y punzante que resonó en los azulejos. La cabeza de Sofía se giró hacia un lado y su mejilla estalló al instante en un dolor ardiente. La fuerza del golpe la hizo trastabillar hacia atrás, llevándose la mano a la cara. La otra se agarró el estómago de forma protectora mientras jadeaba por la conmoción. La puerta del baño se abrió de golpe. Una mujer que había oído el grito se quedó en la puerta con los ojos muy abiertos. «¿Qué está pasando aquí?» Chloe, al darse cuenta de que la habían pillado, cambió al instante su expresión por una máscara de miedo. «Ella me atacó». «Esa loca». «Ella me atacó». Sofía, aturdida y llorando de dolor. Ni siquiera podía articular palabra. Solo negaba con la cabeza, sujetándose la mejilla que le ardía. «Yo la vi». Que Chloe-san lo gritaba ahora, soy lo suficientemente alto como para que se oyera en el pasillo. «Está loca». Intentó empujarme. Amenazó mi vida. La gente se agolpaba en el pasillo. David Harrison se abrió paso, con el rostro pálido al ver la mejilla roja brillante de Sofía. «Sofía, Dios mío». Y entonces, de pie justo detrás de la multitud, con el rostro como un trueno, estaba Marcus. Lo había visto. O al menos había visto las consecuencias inmediatas. Vio las lágrimas de Sofía, la marca carmesí en su rostro y la postura histérica y acusadora de su amante. «Todos de vuelta a la SWAT a la sala», ordenó el alguacil agarrando a Chloe por el brazo. «La jueza Clene se enterará de esto». Chloe se soltó del brazo. «Bien, quiero que se entere. Quiero que vea lo violenta que es esta mujer». Volvió a entrar en la sala de audiencias, como la viva imagen de una víctima injustamente tratada. Sofía, sollozando y humillada, fue guiada de vuelta a su asiento por David. Marcus lo siguió a todos con el rostro impenetrable, como una tormenta aterradora. La sala de audiencias estaba cargada de escándalo. Todos habían oído el alboroto y visto el rostro enrojecido de Sofía. La jueza Cline estaba de nuevo en el estrado con una expresión de profunda furia. «Me han informado», comenzó la jueza Klein con voz baja y peligrosa, «de un altercado físico en el pasillo. Bailiff, informe». El alguacil dio un paso al frente. «Oí un grito, su señoría. Entré en el baño de mujeres y encontré a la señora Turner y a la señora Alden. La señora Alden estaba llorando. La señora Turner gritó entonces que la habían atacado. Eso es exactamente lo que ocurrió», dijo Chloe, levantándose de su asiento en la galería. «Está desquiciada. Me atacó. Es una amenaza para todos los que estamos aquí». «Señora Turner está fuera de lugar. Siéntese». La jueza Clean golpeó con su mazo. «Mance, ¿es esta su testigo?» Rebecca Vance parecía haber tragado un limón. Esto no formaba parte de su plan. Que un testigo agrediera a la demandada, especialmente a una embarazada, era un fracaso catastrófico. «Su señoría, mi testigo está, por supuesto, angustiada. No le pregunto si está angustiada. Le pregunto si agredió a la señora Alden». «Señor Harrison». David Harrison se puso de pie, con la voz temblorosa por la rabia. «Su señoría, mi cliente, fue seguida, insultada y luego brutalmente abofeteada por la señora Turner. Mire su mejilla. Esta es la inestabilidad que han estado alegando. La única persona inestable y violenta en esta sala es la amante del demandante». La sala estalló en murmullos. Chloe se puso de pie de nuevo. «Está mintiendo. Ella me empujó. Me defendí. Está celosa y loca y deberían encerrarla. Ya basta». El juez Cline rugió silenciando la sala. Sarah Turner la declaró en desacato al tribunal.
Su testimonio queda invalidado. Alguacil, llévese. Está mintiendo, su señoría. La voz no era la de Chloe, no era la de David, era la de Marcus. Todas las cabezas de la sala se giraron. El corazón de Sofía se detuvo. Marcus Alden estaba de pie. Rebecca Vance, su propia abogada, lo miró con puro horror. Sr. Alden, siéntese. Siseó, tirando de la chaqueta de su traje. Él ni siquiera la miró. Estaba mirando a Sofía, a la huella roja brillante en su cara. La máscara había desaparecido. Su rostro no estaba frío. Estaba al rojo vivo, con una ira aterradora y controlada que ella nunca había visto antes. Sr. Alden, siéntese, advirtió el juez Clean. Está mintiendo, repitió con voz tranquila, pero que llenaba toda la sala. Hubo un grito ahogado colectivo. Rebecca Vance se hundió en su silla con el rostro pálido. La expresión triunfante de Chloe se desvaneció, sustituida por una repentina y repugnante confusión. Marcus, ¿qué estás haciendo? Diles lo que hizo. Marcus volvió la cabeza y clavó sus ojos grises en su amante, la mujer que supuestamente había elegido, la mujer a la que había protegido. Y entonces lo hizo. Levantó el brazo derecho con la mano ligeramente temblorosa y señaló con el dedo firme, apuntando directamente a Chloe Turner. Su señoría, dijo con voz que resonaba con absoluta autoridad fría. Ella miente, no se estaba defendiendo. Agredió a mi esposa y todo su testimonio desde el momento en que subió al estrado fue un perjurio calculado, orquestado para encubrir sus propios crímenes. ¡Marcus, no!, chilló Chloe con un sonido de puro pánico. Estás confundida, es el plan. El plan de Jaibai. Vaya, dijo Marqués con la mirada fija en ella. Era desenmascarar a una traidora. Simplemente no esperaba que fuera tan descuidada. Protestó. Rebecca Vance se puso de pie de un salto con voz desesperada. Su señoría, mi cliente está claramente bajo coacción. Solicito un receso inmediato para consultar con él. Estás despedida, Rebecca, dijo Marcus sin siquiera mirarla. La sala del tribunal estalló. Ya no era una audiencia, era una detonación. Sir Alden no puede despedir a su abogada en medio de un procedimiento, dijo la jueza Klein, aunque parecía completamente fascinada. Acabo de hacerlo, afirmó Marcus. Su señoría, deseo retirar mi petición de divorcio. Deseo retirar mi petición de custodia y deseo proporcionar un nuevo testimonio bajo juramento que contradirá directamente todo lo que mi antiguo abogado y la señora Turner han presentado. Sofía se quedó mirando con la mano aún presionada contra su mejilla dolorida, incapaz de procesar el cambio radical. El hombre que la había condenado 2 horas antes ahora la defendía. El rostro de Chloe Turner era una máscara de incredulidad y terror. Está mintiendo. Está intentando tenderme una trampa. Estábamos juntos en esto. Díselo, Marcus. Diles la verdad. Eso es exactamente lo que pretendo hacer, dijo Marcus, dirigiendo finalmente su mirada a la jueza Clean. Su señoría, la señora Turner, no se acercó a mí. Era una infiltrada. Es una agente de espionaje corporativo que trabaja para mi principal competidor, Siberian Tech. Los $9 millones que encontró el señor Harrison no eran una bonificación por fichaje. Era una parte del dinero que ella ha estado malversando de mi empresa durante los últimos 18 meses y desviándolo al extranjero. Balif, dijo la jueza Clean con los ojos muy abiertos. Cierre las puertas. Que nadie salga de esta sala. Señor Alden, proceda. Marcus Alden pasó por delante de la barra y se situó en el centro de la sala, como si se dirigiera a su propia junta directiva. Ya no era un demandante, era un hombre que recuperaba el control. Su señoría, durante los últimos 6 meses, he sido consciente de una importante filtración de datos dentro de mi empresa. Las proyecciones de E+D y las estrategias financieras altamente confidenciales se estaban filtrando directamente a nuestro competidor, Siberian Tech. La filtración era sofisticada.
provenía del más alto nivel. Provenía de la señorita Turner. Chloe estaba pálida. Está mintiendo. No tiene pruebas. Está tratando de convertirme en el chivo expiatorio. Mi esposa, continuó Marcus, con la voz resonando con un profundo y doloroso arrepentimiento mientras miraba a Sofía. Descubrió las discrepancias financieras, encontró la empresa ficticia Vidian Holdings, hizo lo que yo no fui capaz de hacer, confió en su marido, me trajo las pruebas creyendo que yo era una víctima. Hizo una pausa y por primera vez su voz se quebró. Pero yo ya estaba preparando mi propio caso. Sabía que la señora Turner era el topo. También sabía que me vigilaba a mí, a mi casa, a mi esposa. Sabía que era peligrosa. Cuando Sofía me confrontó, tenía dos opciones. Podía decirle la verdad implicándola en una investigación federal y poniéndola en peligro físico. O podía convertirla en una paria. Podía hacerla intocable. A Sofía le daba vueltas la cabeza. Convertirla en una paria. Elegí lo segundo, dijo Marcus con voz atronadora. Tenía que separarla de la empresa pública ilegalmente para asegurarme de que, cuando todo esto se derrumbara, ella no estuviera cerca de los escombros. Solicité el divorcio. Invocaré el acuerdo prenupcial. La acusaré de inestabilidad. Cerró los ojos con la vergüenza evidente en su rostro. Tenía que hacer creer a Chloe que estaba de su lado, que la elegía a ella. Tenía que hacer que todos lo creyeran. Era la única forma de evitar que se escapara y la única forma de mantener a mi esposa a salvo. ¿Así que la aterrorizó?, preguntó la jueza Clean con voz aguda e incrédula. Sí, su señoría, admitió Marcus. Le di información falsa a la señorita Turner, afirmando que Sofía era la filtración. Fabricé las pruebas que presentó la señora Vance, afirmando que mi esposa había enviado los datos a Siberian. Todo era una trampa. Estaba esperando a que la señorita Turner hiciera una última transferencia. El FBI llevaba 2 meses vigilando sus cuentas en el extranjero, esperando la última pieza del rompecabezas. El FBI, susurró Rebecca Vance con aspecto de estar a punto de desmayarse. Su carrera había terminado. Pero entonces Marcus bajó la voz y miró a Sofía fijándose en la marca roja de su mejilla. Entonces ella puso las manos sobre mi esposa. Tocó a mi esposa y el plan ya no importaba. Nada importaba excepto eso. Se volvió hacia su maletín, que estaba junto a su silla vacía. Lo abrió con un clic. Iba a presentar esto al fiscal federal mañana por la mañana, pero parece que el tribunal ya está en sesión. Sacó un grueso expediente y una grabadora digital. Este expediente contiene el historial completo y sin cifrar de las transacciones de Vidian Holdings vinculadas directamente a una dirección IP de la sede de Siberian Tech. Y esto, levantó la grabadora, es una grabación de mi oficina de hace 2 días. La señora Turner alardeando de cómo engañó al anciano y de cómo iba a dejarlo sin un centavo y abandonar a su patética esposa embarazada en la miseria. Chloe Turner soltó un sonido, un ruido animal ahogado. Se lanzó desesperadamente hacia el pasillo. Tú, bastardo, me has tendido una trampa. ¡Alguacil!, gritó la jueza Cleany. El alguacil agarró a Chloe cuando intentaba abrirse paso a zarpazos hacia Marcus. Ella gritaba, incoherente, un torrente de insultos y amenazas. La señora Turner queda detenida, ordenó la jueza Cleany con voz temblorosa. Será retenida por perjurio, y estas pruebas se entregarán inmediatamente a la Fiscalía General de los Estados Unidos. Señora Vance, le sugiero que busque un buen abogado. La sala del tribunal era un caos. Los claros corrían. Chloe estaba siendo retenida a la fuerza, con su traje carmesí ahora arrugado y el rostro convertido en una máscara de furia primitiva. En medio de la tormenta, Marcus Alden regresó a la mesa de los acusados. Se detuvo frente a Sofía, que lo miraba fijamente, con lágrimas corriendo por su rostro, ya no de tristeza, sino de una profunda y devastadora conmoción. Sus manos temblaban. La máscara de director ejecutivo había desaparecido. Era solo un hombre, aterrorizado, destrozado y desesperado.
Sofía, susurró con voz quebrada. Lo siento mucho. Lo siento muchísimo. Intentaba protegerte. Nunca. Solo intentaba protegerte a ti y al bebé. Sofía miró al hombre que había destrozado su mundo para salvarlo. Miró a la mujer que él acababa de destruir. Miró sus propias manos temblorosas que descansaban sobre el niño al que él había llamado un activo para una mujer y mi hijo para otra. No tenía palabras, solo lo miraba fijamente, el hombre que era su marido y un completo y aterrador desconocido. La sala del tribunal se vació como si se hubiera roto una presa. Los alguaciles se llevaron a una gritante Chloe Turner. Rebecca Vance, pálida y silenciosa, fue escoltada por un secretario a una sala lateral, con su carrera legal evaporándose ante sus ojos. La jueza Clean, tras declarar la petición de divorcio, desestimarla con extremo prejuicio y ordenar una investigación sobre la conducta de la señora Vance, se retiró a su despacho, dejando tras de sí un rastro de silencio atónito. Pronto solo quedaron 2 personas, flanqueadas por el fantasma desaprobador de David Harrison. Marcus se paró frente a Sofía con su costoso traje arrugado y la corbata torcida. La imagen del infalible director ejecutivo se había desvanecido, dejando atrás a un hombre que parecía agotado hasta los huesos. David, dijo Marcus con voz áspera, ¿podrías darnos un momento, por favor? David Harrison miró a Sofía con una expresión que pedía permiso. Sofía, aún aturdida, asintió con la cabeza de forma espasmódica, casi imperceptible. Él le apretó el hombro, le lanzó a Marcus una mirada de profunda advertencia y salió en silencio de la sala, cerrando tras de sí las pesadas puertas. El silencio que volvió era diferente. Ya no era frío, era denso, pesado y estaba lleno de 1.000.000 de palabras no dichas. Sofía, comenzó Marcus dando medio paso hacia ella. Se estremeció cuando ella retrocedió instintivamente. No, susurró ella. Tenía la voz ronca y la mejilla aún le latía. No lo hagas. Lo sé, dijo él, pasándose la mano por el pelo. No hay nada que pueda decir, no hay excusa, solo hay una explicación. ¿Una explicación? Repitió ella, con un sabor a ceniza en la boca. Tú me hiciste creer, tú les dejaste, tú me ya llamaste inestable, tú intentaste quitarme a mi bebé. La última palabra fue un sollozo entrecortado. Para proteger al bebé, dijo, alzando la voz con desesperación. ¿No lo ves? Si te hubiera dejado algo, si te hubiera mostrado alguna amabilidad, ella te habría visto como una amenaza. Chloe no solo robaba dinero, Sofía. Ella está conectada con gente. Siberian es despiadada. No solo ganan, destruyen. Vi lo que le hicieron a un competidor en Japón. Arruinaron su vida, su familia. Me aterrorizaba que ella te viera a ti y al bebé como una ventaja. Tenía que hacer que parecieras insignificante para ella. Una no entidad, un recipiente roto. Sofía levantó la cabeza bruscamente con los ojos brillantes de dolor reciente. ¿Tú la oíste decir eso? La cara de Marcus se contorsionó. Estaba en la vigilancia del baño. Lo oí. Lo oí todo. La bofetada. Parecía físicamente enfermo. Yo estaba en la sala de observación con el equipo del FBI. Se suponía que debía esperar, no debía intervenir. Pero cuando oí ese sonido, corrí. Lo había oído todo, las burlas, los insultos. Había escuchado cómo la humillaban y no había hecho nada hasta el último segundo. Me dejaste sufrir, dijo ella, dándose cuenta con brutal claridad. Te sentaste ahí y viste cómo me rompía. Me senté ahí y morí, replicó él, con la voz cargada de una agonía que igualaba a la de ella. ¿Tienes idea de lo que me costó sentarme en esa silla y dejar que Vance te insultara? Mirarte a los ojos y decir que tu descubrimiento era infundado cuando sabía que tú eras la única que había tenido el valor de descubrir la verdad. Estaba protegiendo a nuestra familia, Sofía, de la única forma retorcida y horrible que sabía. Se hundió en la silla frente a ella.
No como director ejecutivo, sino como un hombre derrotado. Encontraste la podredumbre de mi empresa en 2 semanas, Sofía. A mí me llevó 6 meses. Eres más inteligente que yo. Eres mejor que yo. Y yo me aproveché de eso. Aproveché tu amor y lo convertí en un arma. Sofía lo miró. Las lágrimas volvían a correr por su rostro. Pero la conmoción estaba desapareciendo, dejando paso a una tristeza fría y lúcida. Has traicionado mi confianza, Marcus. No solo la has traicionado, la has pulverizado, le has prendido fuego y has esparcido las cenizas. Lo sé, susurró él, y pasaré el resto de mi vida, si me dejas, intentando recomponerla. Se levantó lentamente con el cuerpo dolorido. Me voy a casa de mi madre, no al ático. Él asintió inmediatamente. Por supuesto, lo prepararé todo. Un coche, seguridad. No quiero seguridad, dijo con firmeza. La amenaza ha desaparecido, ¿verdad? ¿De verdad? Chloe B. se había ido. Sí, se ha ido. Entonces ya no quiero protección, solo necesito irme. Necesito respirar. Empezó a caminar hacia la puerta. Sofía la detuvo de espaldas a él. El bebé, dijo con voz débil. ¿Está bien el bebé después de la caída? Ni siquiera se había dado cuenta de que había tropezado. Se llevó la mano al vientre y sintió el débil y tranquilizador aleteo en su interior. Estamos bien. Somos fuertes. Es un niño, dijo Marcus, casi para sí mismo. Siempre lo supe. Sofía giró la mano sobre el pomo de la puerta. Destruiste nuestro matrimonio para salvar tu empresa, Marcus. No, dijo él, mirándola a los ojos, con una mirada llena de una verdad que ella finalmente reconoció. Destruí mi empresa para salvar nuestro matrimonio. Alden Global está acabada. La investigación la destrozará. Liquidé mis activos personales. La nueva empresa de la que le hablé a Chloe está todo en un fideicomiso, para ti y para él. Siempre fue para ti. Había sacrificado todo su legado, la empresa que había construido desde cero. Había estado dispuesto a dejar que el mundo pensara que era el villano siempre y cuando ella estuviera a salvo. No era suficiente, todavía no, pero era un comienzo. Te llamaré, dijo ella con voz suave, cuando esté lista. Pero Marcus, no me vuelvas a mentir nunca más. No soy un ratón, no soy un recipiente roto. Soy tu esposa, sí, dijo él, poniéndose de pie. Sí, lo eres. Ella abrió la puerta y salió, dejándolo solo en las ruinas de su vida para ver si de entre los escombros podía construir una nueva. Pasaron 3 semanas. El estruendo del escándalo judicial se desvaneció hasta convertirse en el incesante y sordo zumbido de la cobertura mediática. Sofía estaba en la habitación de su infancia, un lugar de suaves tonos amarillos y viejos recuerdos en la tranquila casa suburbana de su madre. El ático, con sus estériles paredes de cristal y sus muebles fantasmales, le parecía una vida diferente, la de otra mujer. Había seguido las noticias con un interés clínico y distante. Alden Global se acoge al capítulo 11. La ex vicepresidenta Chloe Turner es acusada de espionaje y fraude electrónico. Las acciones tecnológicas siberianas se desploman en medio del escándalo ejecutivo. Marcus había dicho la verdad. Todo su imperio, el trabajo de toda su vida estaba siendo desmantelado, subastado pieza a pieza para satisfacer las consecuencias de la investigación que él mismo había ideado. La mano de Sofía descansaba sobre el firme bulto de su vientre. El bebé dio una fuerte patada que pareció anclarla al presente. Estaba en terapia, aprendiendo a superar el trauma de los últimos meses. Era un proceso vertiginoso y doloroso. Tenía que reconciliar la imagen del hombre que se había quedado impasible mientras la tachaban de inestable con la del hombre si... Al mismo tiempo había orquestado la seguridad financiera completa de ella y su hijo a costa de su propio legado.
Es un hombre complicado, Sofía, le había dicho su madre, Helen, mientras colocaba una taza de té de manzanilla en su mesita de noche. Hizo algo monstruoso por lo que creía que era una razón justa. Eso no lo hace correcto, pero lo diferencia de la simple crueldad. Sofía no estaba segura. La bofetada aún resonaba en su memoria, la humillación aún le quemaba, pero el terror de quedarse sin un centavo, de perder a su hijo, había sido sustituido por una extraña y pesada libertad. Quizás por primera vez tenía el control total de su propia vida. Llegó una carta certificada, no de Marcus, sino de un bufete de abogados que no reconocía. Su madre se la llevó al jardín, donde Sofía estaba tratando de leer. Sus dedos temblaban mientras la abría. Dentro no había una larga carta suplicante. Había un simple juego de llaves y una escritura. Era de un pequeño edificio con fachada de ladrillo en el Distrito de las Artes, un lugar que ella le había señalado a Marcus hacía más de un año. Él pensaba que sería la galería perfecta, una auténtica galería para nuevos artistas. Dentro de la escritura había una sola tarjeta gruesa. La letra era la suya, nítida, controlada, pero reconociblemente tensa. Sofía, sé que esto no es perdón, no tengo derecho a pedirlo. Esto es solo una base, el edificio es tuyo, libre de cargas, financiado por el fideicomiso. No tienes por qué utilizarlo nunca. Puedes venderlo, puedes ignorarlo. Solo quería que tuvieras un lugar donde construir algo, por si alguna vez querías hacerlo. Respeto tu silencio. No te llamaré, no me acercaré, estaré aquí si alguna vez decides que quieres que esté. M. sostuvo la tarjeta pasando el pulgar por la tinta. Él la había escuchado cuando ella dijo que no era un recipiente ni un ratón. La había escuchado. No le estaba regalando joyas, no le estaba dando dinero. Le estaba dando una carrera, una identidad, un futuro que era completamente suyo. Se sentó en el jardín durante mucho tiempo, las llaves frías en la palma de su mano. El bebé volvió a dar una patada, un recordatorio persistente. Podía quedarse aquí, segura y en silencio, y criar a su hijo sola. Tenía todo el derecho. O cogió el teléfono con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas, un ritmo doloroso y difícil. Pasó por alto a Marcus y se detuvo en David Harrison. David, dijo con una voz más firme de lo que esperaba. Soy Sofía Alden. Sofía, ¿estás bien? He intentado respetar tu privacidad. Lo estoy. David, necesito que organices una reunión. Una pausa al otro lado del teléfono. ¿Una reunión con quién? Con mi marido, dijo ella, sintiendo la palabra pesada y extraña en su lengua. No. No se trata de una reconciliación, no se trata de nosotros, se trata de la crianza compartida, de la confianza, del futuro. No era perdón. No era una reunión. Era un armisticio. Ella aceptó los cimientos que él le había ofrecido y decidió por su cuenta cómo sería el primer ladrillo. Había dejado de ser una víctima y de esconderse. Era hora de construir. Y ese fue el momento en que la verdad finalmente salió a la luz. No con un susurro, sino con un trueno que puso de rodillas a un ejecutivo corrupto y a una empresa multimillonaria. La historia de Sofía y Marcus estaba lejos de terminar. Recuperar la confianza es más difícil que construir un imperio. Pero ellos tenían algo que Chloe nunca entendió. Una base. Estaba agrietada, estaba dañada. Pero era real. Gracias por acompañarnos en esta dramática historia de la vida real. Si estabas al borde de tu asiento esperando ese giro, por favor, muestra tu apoyo y ayuda a que nuestro canal crezca. Pulsa el botón me gusta para que sepamos que te ha gustado y comparte este video con un amigo al que le gusten las historias de justicia y venganza inesperada. Y lo más importante, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Cada semana publicamos nuevas historias como esta y no querrás perderte lo que sucede a continuación. Gracias por escucharnos y nos vemos en la próxima.